Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacer una nueva presentación en este viaje del héroe, porque es necesario explicar más o menos lo que es un umbral, ¿no? Porque un umbral es en realidad un comienzo, ¿no? Un comienzo del camino, pero hay muchísimos umbrales, hay muchísimos comienzos en nuestras vidas y hay momentos en la vida, por ejemplo, en los que ya no podemos seguir igual, no porque haya pasado algo espectacular, sino porque algo silenciosamente dejó de encajar. Y eso que antes funcionaba, ahora ya no funciona, ¿no? Y eso que antes sostenía, bueno, ahora ya no sostiene. Y ahí aparece algo muy particular. No sabemos muy bien qué nos está pasando, ¿no? Pero sabemos que no podemos ya volver atrás. A eso, en el camino del arco iris, que trabajamos mucho el viaje del héroe, lo llamamos umbral. Un umbral no es una etapa, no es un problema psicológico, no es una falla. Un umbral es un pasaje de conciencia, un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Es en ese punto donde una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de sentir, bueno, ya no alcanza. Y otra forma todavía no nació. Por eso es que el umbral incomoda, porque no es llegada, pero tampoco es salida. Y a eso lo llamamos el entre. Hay un entre. Yo quizá tenga que contarles algo de mi vida, ¿no? Que yo descubrí esto muy temprano en mi vida, mucho antes de poder ponerle palabras, incluso de tener palabras para ponerle, ¿no? Yo de niña tenía un juego que, bueno, ahora mirándolo en retrospectiva, que no era inocente, aunque lo pareciera. Yo jugaba con un espejo que yo miraba ahí, y ese espejo me reflejaba el techo. Entonces yo, chiquita, tendría unos 6, 7 años más o menos, vivía en una casa, esas casas antiguas que tienen unos techos muy, muy altos, y entonces yo tenía que pasar de una habitación a la otra, atravesar ese umbral, mirando ese espejo, sin ver el suelo que yo estaba pisando, y sin ver hacia dónde iba realmente. Bueno, ¿qué pasaba? Al atravesar ese umbral, aparecía algo muy particular y aparecía un abismo, porque yo pasaba el umbral, pero después el techo me reflejaba un techo altísimo que se convertía en un pozo. Entonces eso era un abismo y me daba miedo, me daba inseguridad al caminar. Si ustedes quieren hacer la experiencia, en un pasillo, por ejemplo, ¿no? Háganla. O sea, yo avanzaba mirando ese espejo, sin ver el suelo que pisaba y sin ver hacia dónde iba realmente yo. Al atravesar ese umbral, aparecía entonces eso tan particular que era el abismo. Y el abismo es un no saber absoluto. No sabía qué había del otro lado. No sabía si era seguro, no sabía si iba a caer y a dónde. Y ese no saber me producía esa sensación corporal tremenda, la recuerdo, me producía un gran temor y una gran como excitación, ¿no? Es lo que nos pasa cuando somos niños, que tenemos miedo y al mismo tiempo tenemos esa cosa de desafío, de euforia, de ganas, ¿no? Bueno, pues esa era la gracia del juego que yo hacía, ¿no? Y bueno, y no era llegar a ningún lugar, era atravesar el umbral sin ver, sosteniéndome en la mirada reflejada, tolerando el miedo y quedándome ahí sin certezas. Hoy puedo ver, a mis 80 y tantos, con más claridad, que ese juego ya era un entrenamiento para lo que después la vida me pidió una y otra vez. Atravesar umbrales sin garantías, sin mapas, sin saber qué me esperaba del otro lado. Un umbral siempre implica dejar algo y no necesariamente algo malo.
A veces se deja algo conocido, algo cómodo, algo que nos dio identidad. Por eso no todos los umbrales se atraviesan con entusiasmo. Muchos se atraviesan con vacío, con mucha angustia, con miedo, con vergüenza, con culpa, en soledad, sintiéndonos que perdemos el piso, que perdemos el suelo donde estamos parados. Estados que muchas veces solemos querer evitar y bueno, cuando no podemos los evitamos. La verdad, cuando no podemos los evitamos. Pero esos estados en realidad no son errores, son partes del camino. Lo que vuelve difícil a los umbrales no es lo que nosotros sentimos, sino que no sabemos cómo quedarnos ahí, cómo tolerar ese tránsito. Y bueno, y podemos buscar mil formas de evadirnos, o si nos mandamos, bueno, no tenemos garantías, ¿no? Y bueno, pero ahí aparece una capacidad fundamental que todos tenemos, que hay que saber que lo tenemos y que casi nunca usamos de manera consciente. Esta capacidad es el observador. El observador no empuja, el observador no apura, el observador no juzga, el observador mira. Y mira lo que nos pasa mientras nos pasa. Cuando podemos observar nuestro vacío, nuestra angustia, nuestro miedo, nuestra vergüenza, nuestra culpa, mira, sin identificarnos completamente con eso, sin huir, sin tapar, pero sin hundirnos, ¿no? Sin quedarnos ahí. Observando como observas algo, no sé, una flor, un animalito, sin juicio, nada, observando. El umbral en realidad deja de ser una amenaza y se vuelve un espacio habitable. Por eso, en este camino que vamos a recorrer juntos, no vamos a superar, entre comillas así, ¿no?, los umbrales. En realidad vamos a habitarlos. Y vamos a aprender a estar en ellos con presencia, porque un umbral no se cruza corriendo. Acuérdense del juego mío, yo iba con muchísimo cuidado. Iba a ver dónde ponía un pie y dónde ponía el otro, que no veía dónde lo ponía, pero tenía que. Un umbral nunca se puede cruzar corriendo. Se cruza quedándose y observando qué pasa. Algo que quería decirte, que por ejemplo vas a encontrar que en muchas disciplinas se habla, pero no del observador, de algo parecido, ¿no? Pero a veces se lo confunde muchas veces con el super yo, que juzga. Acá no hay juicio. Esta es la gracia del juego. Este es otro juego que podemos hacer, porque el umbral entonces no se cruza corriendo y se cruza quedándose. Bueno, bien, en los próximos encuentros vamos a detenernos en alguno de los umbrales fundamentales de la experiencia humana. Por ejemplo, el umbral del vacío, el de la angustia, el del miedo, el de la vergüenza, el de la carencia, el de la culpa, y aún uno que es muy difícil de atravesar, que es el de nuestra soberbia. Cada uno de ellos marca un punto donde la conciencia puede o cerrarse o ampliarse. Y eso depende en gran parte de cómo nos acompañamos en ese tránsito. Bueno, si hoy sentís que estás en un lugar incómodo, confuso, sin nombre, bueno, tal vez estés perdida, perdido, o tal vez estés en un umbral. Y este camino no viene a sacarte de ahí, viene a quedarse con vos mientras lo atravesás. Ese es el comienzo del camino, del cambio y del devenir. Somos Centro Arcoíris, aquí estamos para escucharlos, para acompañarlos y para, si hay preguntas, estaremos muy halagados en que nos hagan preguntas y en lo posible si podemos contestarlas. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí, porque en realidad saber que ustedes están ahí a mí me inspira. Gracias. Soy Sara del Centro Arcoíris.